hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a este tercer tema que vamos a estar realizando en esta noche. Así que la motivación ante todo es que pongamos al Señor en control de todo lo que realizamos. Así que vamos a iniciar de una vez con una oración que vamos a realizar en este momento. Así que invitamos a todos a que nos pongamos en actitud de oración. Si vas conduciendo, lógicamente que no vas a cerrar tus ojos, pero sí nos vamos a colocar en una actitud de oración para que el Señor trabaje en nosotros. Así que cerramos nuestros ojos. Amantísimo Señor y Padre de bondad, te damos gracias, Padre, por este día que nos ha regalado. Gracias, Señor, por los alimentos que nos ha proporcionado. Te pedimos, Señor, que nos bendiga nuestras familias, nuestros proyectos. También, Padre Santo, te presentamos este tema que vamos a realizar. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tú poniendo las palabras necesarias, las que deben de llegar a los corazones de cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas, nuestras familias. Te pedimos, Padre Santo, que derrames esas bendiciones sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien vive y reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, en esta noche vamos a hablar sobre lo que es ser discípulo del Señor. El tema se llama llamados a ser mis discípulos. O sea, el Señor nos invita a nosotros como cristianos a que seamos sus discípulos. Pero primero tendríamos que ver qué es ser un discípulo. Dice: Jesús se acercó entonces a ellos y le dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, dice el Señor en Mateo 28, del versículo 18 al 20. Entonces, ¿qué es un discípulo? Porque ya sabemos que el Señor nos hace un llamado a que llevemos el mensaje para que se conviertan en discípulos del Señor. Pero ¿qué es un discípulo? Un discípulo es lo que podríamos llamar como un seguidor. Es alguien que sigue al Señor. Entonces, alguien que en su enseñanza, en su comportamiento, transmite un mensaje. Ese es el que se llama un discípulo. Un discípulo decide responder al llamado que le hace el Señor. Y entonces ese discípulo que se decidió a recibir el llamado del Señor y servirle, se convierte en un discípulo, un seguidor del Señor. ¿Y qué pasaría en el momento que nos convertimos en un discípulo? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué roles en la vida vamos a ver? Como seguidores de toda doctrina, los discípulos se enfrentarán a presiones y pruebas diversas, además de sus pensamientos, actitudes y palabras, dejándose guiar por la palabra de Dios. Asimismo, los discípulos tendrán las fortalezas necesarias que los van a ayudar a mantenerse en el Evangelio. Los discípulos van a recibir instrucciones del Señor cada día, pero también van a tener muchas pruebas. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Esto lo podemos encontrar en Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 15. Y nos dice que un discípulo es una persona que sigue a Cristo y que da ejemplo. Pero los ejemplos no son solamente con palabras, también los ejemplos se dan con la vida, con nuestro diario vivir. Y lo podemos ver en Filipenses 2, del versículo 4
al versículo 5. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes deben ser como la de Cristo Jesús. Eso nos lo dice el Señor a través de sus palabras, porque nosotros nos convertimos en ejemplo de Cristo al momento que decidimos seguirle y servirle, porque como servidores nos convertimos en discípulos del Señor. Y los discípulos del Señor, aunque son de carne, son débiles, deben de dar ejemplos, deben de ser ejemplo para los demás. ¿Qué podríamos decir también de un discípulo? Un discípulo que es una persona que ha decidido servir al Señor, que ha decidido seguir al Señor, que quiere dar ejemplo, es una persona motivadora. Una persona que, por ejemplo, después que está en el camino, va con su ejemplo a ayudar a otros hermanos a que puedan ese mensaje irlo enseñando, compartiendo. Porque van a haber muchos hermanos que no van a tener las informaciones necesarias, pero que necesitan de ese ejemplo de vida, que necesitan de ese ejemplo de ese hermano que en Cristo conoce la palabra y le va a ir orientando. Entonces, como discípulos del Señor, todos al momento que recibimos nuestro bautismo nos convertimos en misioneros. Estamos llamados a ser discípulos del Señor. O sea, todos como cristianos tenemos ese llamado de ser discípulos del Señor. Solamente nos hace falta tener la entrega, la decisión de decir, yo voy a servir al Señor. Quizás no lo sirva en la iglesia predicando, pero quizás lo puedo servir ayudando a limpiar en la iglesia, cooperando con un hermano, leyendo quizá una lectura, cantando un canto. De esa manera nosotros como discípulos estamos aportando, porque si nos ponemos a analizar a los discípulos del Señor y nos ponemos a ver qué hacían cada discípulo, cada uno tenía un rol. Había uno que era el encargado de recoger el dinero, era el que llevaba las finanzas, que en este caso era Judas Iscariote. Sabemos que Judas era quien llevaba las finanzas. Así también estaba el que el Señor, por ejemplo, mandaba a organizar las actividades, el que iba a organizar el área donde iban a estar, ese también tenía una función. O sea que como discípulos del Señor, cada uno al final tenemos una función. Pedro, que tenía quizá la función principal, lo podríamos decir, era la función principal que tenía en el discipulado del Señor, pero aún así era uno de los más pequeños también, porque la palabra nos invita a que todos somos iguales. En el discipulado del Señor todos somos iguales. No hay uno más grande, no hay otro que sea superior. Todos llevamos un mismo rol. O sea, que no hay uno que sea más grande que el otro. Y recuerden que para el Señor, como todos somos iguales, nos invita a que nos humillemos en vez de enaltecernos. Por eso dice, el que se humille será enaltecido, mas el que se enaltece será humillado. Entonces, como cristianos, estamos llamados todos a ser discípulos del Señor. Debemos de aprender lo que significa ser discípulo del Señor y tratar de hacerlo lo mejor posible. Hay una recomendación en todo esto para ser discípulos del Señor, y es que nos dejemos guiar por Él. El Señor solo puede orientar a sus discípulos. Él solo puede darle a sus discípulos lo que realmente van a enseñar a los hermanos. Porque muchas veces pensamos, yo quiero ser el discípulo del Señor, pero no nos dejamos guiar por el Señor. ¿Cómo vamos a orientar a otros hermanos? La mejor forma de nosotros orientar a nuestros hermanos es nosotros permitiéndole al Señor que nos oriente, nos dé las fortalezas, nos dé las orientaciones necesarias y que podamos nosotros llevar ese mensaje a todos los hermanos. Entonces, mis hermanos y hermanas, para ser discípulos del Señor tenemos que entender que solo Él nos puede dar las orientaciones necesarias.
No abundando más, vamos a orarle al Señor Todopoderoso para que de una manera especial esté con cada uno de nosotros, finalizando este tema. Si quisieran pudiéramos hablar mucho más, pero solamente vamos a dar las pinceladas de lo que el Señor quiere. Amantísimo Señor y Padre bueno, te damos gracias, Padre Santo, por este día, por todo cuanto hace por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que si en algo te hemos fallado, perdone nuestras culpas y pecados. Ayúdanos, Señor, a continuar en tus caminos. Bendice nuestras vidas, nuestra familia, nuestros proyectos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que derrame esas bendiciones sobre cada uno de nosotros, que la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu día, el de tu familia y el de todos tus seres queridos. Que pases una feliz noche y que todas esas bendiciones lleguen a toda tu familia. Recuerda suscribirte a este canal, darle like a los videos y compartirlo. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Recuerda que si quieres que oremos por ti o por alguien que esté enfermo, coméntanos en los videos para poder saberlo. Que Dios te bendiga siempre. Bendiciones.